El legado del que me sentiré más orgulloso será el de haber sido un pacificador y unificador. Los rehenes en Oriente Próximo están regresando a casa con sus familias. Estados Unidos recuperará el lugar que le corresponde como la nación más grande, poderosa y respetada del planeta. Muy pronto cambiaremos el nombre del Golfo de México por el de Golfo de América. Estados Unidos invirtió más dinero que nunca en un solo proyecto y sacrificó 38.000 vidas para construir el Canal de Panamá. Se lo dimos a Panamá y ahora lo vamos a recuperar. Un extracto del primer discurso en la Asunción, el primer día de los 100 que Donald Trump lleva en el poder por segunda vez. Una presidencia que arrancó con más promesas y de manera más disruptiva aún que la primera. Impulsado por un gran triunfo electoral, Trump fue ganador del voto popular, obtuvo también la mayoría en ambas cámaras. Fueron 100 días de decretos, una vorágine de anuncios en redes sociales, el proyecto de redibujar el sistema comercial y financiero global, la migración, las guerras en Gaza y Ucrania, sus ambiciones territoriales en Groenlandia y en el Canal de Panamá. Y a la lista se agregan el debilitamiento de los lazos con Europa, la salida de la Organización Mundial de la Salud y los acuerdos de París, el impulso a los fósiles, una lista de medidas que, buenas o malas, son un quiebre con el pasado y lo refuerzan como un referente para muchos, incluido el antiglobalismo y el llamado iliberalismo en el mundo. Bienvenidos a Actualidad en Análisis. Hacemos memoria y balance de estos 100 días de Trump con José Díaz Briceño, que está en Washington, y Ana Nieto, nuestra corresponsal financiera. Vamos a empezar con José, luego de la gran elección en noviembre que mencionábamos. ¿Cómo es la imagen de Trump hoy entre los estadounidenses? A 100 días de su llegada al poder por segunda ocasión, Donald Trump tiene los índices de aprobación más bajos de cualquier presidente desde la década de 1950. Distintas encuestas lo ubican en alrededor de 41%, su aprobación, con una rápida caída en el último mes, ligada principalmente a los temas económicos. Hay que decir que es notable que respecto al resultado electoral que ya se mencionaba de noviembre, la caída es sumamente fuerte en grupos como los independientes y también los latinos. Todo esto ligado a la negativa percepción de la economía estadounidense, particularmente en las perspectivas de inflación y el tema arancelario, si uno ve las marcas de los cambios en la aprobación de Trump, están prácticamente ligados a estos. Y sin embargo también hay una fuerte preocupación entre la extralimitación del presidente Trump en materia de pesos y contrapesos democráticos y el abuso de la extralimitación del poder presidencial. Y vamos a quedarnos, para ir con Ana, con el tema económico, y dentro del tema económico, una gran preocupación entre los estadounidenses está el de los aranceles, que fue claramente el tema. Le pedimos a Ana, le agradecemos por supuesto una vez más por estar con nosotros, una breve cronología de lo que sucedió con los aranceles y que nos cuente dónde estamos hoy. Pues este calendario de aranceles está lleno de amenazas no cumplidas, como las que hizo a Colombia y Panamá inicialmente, fechas de imposiciones, pausas, pasos atrás, pasos adelante, llenos de matices. Trump quiso imponer un 10% a China y un 25% a México y Canadá el 4 de febrero. Pero el 3 de ese mes empezó una pausa de 30 días para los países socios del Tratado de Libre Comercio Canadá y México, y que entró en vigor el 4 de marzo, pero solamente sobre artículos no cubiertos por este Tratado de Comercio, el TEMEC. 2 días después exceptuó el sector automotor durante un mes más. El 12 de marzo entraron en vigor los aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio, y empezaron las amenazas serias a socios de la Unión Europea, quienes compraran el petróleo de Venezuela, mientras preparaba los llamados aranceles recíprocos, que no lo son. El 2 de abril se lanzaron estos aranceles recíprocos, estos aranceles recíprocos, que entraron en vigor en 2 fases. La primera, el 5 de abril, con un 10% lineal a todo el mundo y otros aranceles mayores ya para China.
Y el 9 de abril fue la segunda fase en el que ya se pusieron todos los aranceles que se habían determinado el día 2, pero fue durante apenas unas horas, luego se tuvo que haber una marcha atrás y volvieron a haber restricciones y volvieron a haber más planes. Todavía hay amenazas sobre los sectores de semiconductores, el cobre, sobre la farmacia, sobre la madera y otros más. Es algo que constantemente está moviéndose. Un itinerario bastante confuso que nos recuerda ahora Ana Nieto, idas y vueltas, pero fue importante lo que mencionaba, esa pausa en los aranceles, no para todos, por cierto, pero que sí dio cierto alivio, Ana, y algo de aire a los mercados y a los inversores en ese momento. ¿Qué fue lo que pasó para esa pausa, para ese retroceder en los anuncios de Donald Trump? Sí, esa pausa fue porque el presidente, que normalmente es bastante reactivo ante lo que hacen los mercados, lo había sido en el pasado, en este segundo mandato está mucho más centrado en su agenda. Pero las señales del 9 de abril fueron bastante difíciles de ignorar y los inversionistas no estaban para ninguna celebración. Aunque el día 9 de abril, Trump pidió en Truth Social que los inversionistas y los ahorradores mantuvieran la cabeza fría, que fueran cool, y recomendó que era un gran momento para comprar, el mercado de acciones se desplomó, pero también el de los bonos del Tesoro a largo plazo y el dólar. Y esto es bastante infrecuente. Normalmente estos tres activos no suelen caer a la vez. Cuando se cae el mercado de acciones, normalmente se va a un mercado mucho más seguro, que es precisamente el de bonos a largo plazo. Es líquido, es estable, es el que se tiene en reservas, pero ese día estaba en caída. Y cuando se dan todas las circunstancias para que el dólar esté fuerte, sin embargo, el dólar no hacía más que perder. Fue el primer día en el que se habló de que se estaba vendiendo América, el sell America, vender activos de Estados Unidos, un país que ya no es confiable. Algunos miembros del gabinete de Donald Trump, el secretario del Tesoro y el secretario de Comercio, temieron que esto fuera el comienzo de una crisis que tuviera un final en el sistema financiero y que no se llegara a una recesión, sino a una depresión, y con la firma del presidente. Por eso fue la marcha. De hecho, muchos salieron enseguida a decir que todo había marchado según un plan preestablecido, y el propio Trump dijo que en realidad él también había estado siguiendo lo que pasaba con el mercado de los bonos. Pasamos a otro tema que nos mencionaba José Díaz Briceño, que es el de la migración, otro de los grandes temas, y que le está además generando conflictos con la justicia, que ha bloqueado algunas deportaciones ordenadas por las autoridades. Los estamos echando y espero que los tribunales cooperen, porque tenemos a miles de personas listas para salir. Resulta inviable llevar a juicio a cada uno de ellos. No se puede llevar a juicio a cada uno de ellos, decía Trump. José, las redadas, los vuelos con deportados fueron protagonistas entre las imágenes de los primeros días de Trump 2.0. Luego vinieron los traslados a esa cárcel de máxima seguridad en El Salvador, y casos como el de Kilmar Ábrego García, que mostraron los riesgos de esas políticas. ¿Cómo avanza el plan migratorio, José, si nos apartamos de los titulares de cada día? Sí, hay dos medidas que pueden dar color sobre exactamente lo que está ocurriendo en el sistema migratorio. Por un lado, las llegadas de inmigrantes irregulares a través de la frontera con México han caído a los niveles más bajos desde al menos el año 2000. Esto de acuerdo con las mediciones de marzo, cuando solo 7,000 encuentros de migrantes irregulares tuvieron lugar con la patrulla fronteriza en esa frontera sur de Estados Unidos. Esto es un récord
récord histórico desde que se tiene justamente estas medidas. Y por otro lado, el total de deportaciones por parte de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, pues se está ubicado, de acuerdo con la Casa Blanca, en alrededor de 39,000, y el número supera con creces lo que hizo el presidente Joe Biden en todo un año. Esto muestra que la prioridad del control migratorio por parte de la administración Trump es una realidad. Y no solo eso, el tema es que la inmigración se ha convertido en la principal bandera del presidente Trump, utilizando la mayor cantidad de instrumentos a su disposición para inhibir y provocar miedo y lograr que aquellos 11 millones de indocumentados presentes en Estados Unidos decidan regresar a sus países ante la situación de acoso que viven aquí. Se han utilizado instrumentos como la ley de extranjeros, de enemigos extranjeros, perdón, de 1798 para expulsar a más de 200 inmigrantes venezolanos a una cárcel en El Salvador, algo que es francamente no visto en la historia reciente de Estados Unidos. Pero incluso dentro de la migración legal, el programa de refugiados está cancelado o suspendido por el momento, y además la caída también de los visitantes a Estados Unidos ha sido drástica. Esto muestra que de alguna u otra manera la frontera de Estados Unidos se está cerrando con Donald Trump. Y saliendo de la política interna, vamos a la política exterior. Trump asumió con las promesas de acabar con las guerras en Ucrania y en Gaza. Incluso creó alguna crisis o mini crisis internacional donde parecía no haberla, como sus declaraciones sobre el canal de Panamá o hacerse no sabemos cómo de Groenlandia. Algo más de 3 meses ya en la nueva gestión de Trump. Es tal vez, muy pronto para una evaluación, pero ¿qué podrías decirnos, José, sobre cómo ha encarado estos temas Donald Trump? Una fuerte frustración entre el equipo del presidente Trump, quien había asegurado en campaña repetidamente que terminaría con la guerra provocada por la invasión de Rusia de Ucrania en menos de 24 horas, algo que claramente no ha ocurrido. En estos momentos se vive un impasse con una especie de fecha límite que el presidente Trump ha marcado para mediados de mayo para que ocurra algún tipo de cese al fuego o paz definitiva como él quisiera. Y sin embargo, la frustración no solo está ahí, sino también en otras áreas de política exterior, a pesar de que el presidente Trump, por ejemplo, asegura que pronto llegará a un acuerdo con Irán para rebajar las ambiciones nucleares de ese país. En este momento todavía no es claro que ese acuerdo esté listo para llegar, y sin embargo lo que sí define la política exterior trumpista es justamente lo que se mencionaba antes. La política en la campaña había sido de aislacionismo, prácticamente ahuyentarse de conflictos internacionales, y esto no ha ocurrido, sino por el contrario, se ha bombardeado a las posiciones rebeldes hutíes en Yemen, y más importante aún, se han hecho estas amenazas expansionistas sobre Panamá y Groenlandia, y con la propia Gaza, donde el presidente Trump ha asegurado que la franja se puede transformar en un centro vacacional. Todo esto ubica a Trump más cercano a los presidentes del siglo XIX estadounidense, que tenían justamente en el expansionismo como su bandera, y no necesariamente el aislacionismo que le prometió a sus seguidores en la campaña. En cuanto a terminar la guerra en 24 horas, por lo menos como una mínima autocrítica, tal vez nos tomamos demasiado literalmente ese anuncio. Ana, entre tanto, en estos 100 días también fueron llegando datos de la economía. No todo puede atribuirse a la presidencia de Trump. La pregunta es si hay ya algún efecto Trump, sea positivo o negativo. Y en cuanto al tema aranceles, ¿pasó ese gran susto o se trata apenas de eso, de una pausa?
No, lo que se sabe hasta ahora, los datos duros de la economía es que de momento está bien. El miércoles se conocerá la evolución del PIB en el primer trimestre, pero la economía estaba fuerte antes de Trump, estaba en un momento de enfriamiento, pero con fortaleza y eso está ayudando a aguantar muchos golpes. El mercado laboral está aguantando, todavía sigue habiendo una dosis de contratación bastante sana y la inflación está a la baja, lentamente, pero a la baja. Pero el calendario de aranceles ha anticipado muchísimas compras, muchísima actividad económica y esto va a dislocar muchísimo de los datos. Va a ser difícil verlos como si fueran algo normal, van a estar bastante alterados. Luego están los datos blandos, lo que se llaman los datos blandos, el soft data, que eso es lo que recoge la confianza, por ejemplo, de los consumidores y la confianza también de los empresarios. Y esto está todo severamente a la baja, no solamente porque las expectativas inflacionistas se hayan disparado, sino también porque hay muchísima incertidumbre, no se sabe cuántos empleos se van a mantener, cuántos empleos se van a tener, se van a crear en los próximos meses y no hay muchísima certidumbre de cuántas inversiones hay que hacer o si hay algunos negocios que van a sobrevivir con el actual nivel de arancelario, porque vuelvan los aranceles o no a la segunda fase de lo que quería Trump el día 9 de julio, ahora mismo tenemos los mismos aranceles que tuvo Estados Unidos antes de la Gran Depresión. Son unos aranceles muy altos que van a imponer unos costos muy intensos a los consumidores medios y finales de Estados Unidos. El S&P 500, que es el índice bursátil más seguido por los inversores, ahora mismo está a la baja en estos 100 días y es un 7,9% aproximadamente a la baja y es el peor récord que tiene un presidente después del que tuviera Nixon. Y a pesar de estas dificultades, hay muchos que todavía hablan de Trump como un gran estratega. Han pasado apenas 100 días, hay que decirlo, y hay que ver cómo va a evolucionar. Pero en cuanto al gran estratega, me lleva como puente a la pregunta que le quiero hacer a José. En la primera presidencia todavía teníamos cierta caricatura que nos mostraba a Trump como distraído en la Casa Blanca, mirando televisión y comiendo hamburguesas, y ahora tiene de alguna manera un halo de infalibilidad, mucho apoyo de todo su entorno y también, por supuesto, tiene que ver con el gran triunfo electoral. José, ¿qué diferencias, además de esto que yo digo de manera demasiado simplista, pero qué diferencia podemos ver entre el Trump 2025 y el de su primera presidencia? Un primer punto es la rapidez con la que hubo el cambio administrativo de la presidencia. Cuando llegó Trump el 20 de enero pasado, ya tenía equipos listos para modificar políticas inmediatamente en distintas áreas, desde lugares como la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca hasta el propio Pentágono. Sufrieron cambios inmediatos con este grupo de asesores que estaba ya programado para llegar a tomar control de las distintas oficinas e instrumentar distintas modificaciones de política hacia adelante. Esto es una primera cosa que no había en la primera presidencia de Trump. Una segunda es la ausencia de disenso al interior del equipo de Donald Trump. Prácticamente todos los actores importantes, incluyendo sus secretarios de distintos departamentos y las principales agencias, se han cuadrado y además de los propios republicanos en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara Baja, se ve prácticamente cero disenso, incluyendo personajes como Marco Rubio, el secretario de Estado, o Mike Waltz, el consejero de Seguridad Nacional, que eran republicanos relativamente tradicionales, han visto sus creencias incluso en temas de política exterior como la relación con Rusia apegándose ya directamente a Trump. Esto habla de una disciplina que ha logrado imponer el presidente Trump. Y por último hay que decir
decir que lo que sí vemos, y es algo muy notable, es un Trump vengativo, algo que no ocurría en la primera presidencia. Esto derivado de todos los acontecimientos de enero de 2021, cuando el presidente Trump, después de esta toma del Capitolio, fue encausado judicialmente, no solo por este tema, sino por otros procesos legales, y esto ha provocado en él una dosis de pues necesidad de venganza, y esto lo hemos visto directamente pues plasmado en pues la eliminación de credenciales de seguridad para múltiples exservidores de inteligencia. También se ha visto con demandas contra universidades, demandas contra la prensa y demandas contra firmas de abogados importantes. Todo esto ubica, de acuerdo con muchos analistas, a Trump más cercano a figuras autoritarias que democráticas. José, mientras nos vamos acercando al final del programa, la región de América Latina, la mencionamos obviamente por el tema de la migración, pero fuera de eso, ¿qué rol juega la región de América Latina en el mundo de Trump en esta segunda presidencia? Hay que decir que el primer presidente latinoamericano, líder latinoamericano que visitó a Trump en la Casa Blanca de manera oficial fue Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, y no fue casualidad. El presidente Trump está encantado con los servicios que ha prestado, particularmente para alojar en la cárcel de alta seguridad a estos deportados que, de acuerdo con el presidente, son de alta peligrosidad, pero que, de acuerdo con organizaciones de derechos civiles, la mayor parte de ellos no tienen ningún índice criminal. Esto habla que la migración es el tema que prácticamente pues es definitorio para las relaciones de Estados Unidos con la región. Esto lo hemos visto en el caso de Colombia, cuando hubo una amenaza directa al inicio del mandato de Trump contra el gobierno de Gustavo Petro por no aceptar vuelos de deportación, pero también en el caso de México, que ha debido plegarse al esfuerzo de cierre de la frontera. En el propio caso de Venezuela también la migración ha sido clave para intentar obligar al régimen de Maduro a aceptar a sus connacionales, a riesgo de pues endurecer aún más las sanciones que se tienen. Esto sin decir que el presidente Trump ha encontrado, por ejemplo, en Javier Milei, en uno de sus principales aliados intelectuales y alguien que repetidamente ha estado informalmente en Mar-a-Lago y en Washington como uno de sus principales aliados en la región. Me quedaba una pregunta pendiente para Ana en cuanto a la economía. Saltamos sin transición de un tema a otro, de Washington a Nueva York. ¿Qué tan importante en este plan o en este proyecto o en estos momentos económicos es la cuestión fiscal, la deuda para el futuro próximo? Algunos lo ven como un gran nubarrón oscuro, otros incluso hablan de la pérdida del privilegio exorbitante del dólar o de los activos en dólares como reserva internacional. Pues va a ser una prueba, desde luego, pero forma parte de del programa de Donald Trump, rebajar de nuevo los impuestos y subir el techo de la deuda para poder financiar parte de ellos, y sobre todo porque en estos momentos se están haciendo una serie de contabilidades creativas para no pasar el techo de la deuda. Ahora mismo se necesita subir este techo. El Congreso ha aprobado un marco presupuestario para esta política clave para Trump, que es reducir los impuestos en $5 billones, hacer completamente definitivos los recortes fiscales que hizo en el año 2017 y que van a vencer este año. Este marco presupuestario ahora se tiene que conciliar con la Cámara de Representantes, y aquí hay algún problema, bueno, más de uno, porque realmente es muy difícil definir por dónde se van a pagar estos recortes de impuestos. No se pagan solos los recortes de impuestos, lo hemos visto una y otra vez en el pasado, y sin embargo hay que hacer recortes de grandes gastos. En la Cámara de Representantes no sé, hay un
quórum sobre si ir en contra del Medicaid o hacer otros recortes más importantes que van a cambiar definitivamente la cara de este Estado. En estos momentos las consecuencias para Trump, para los mercados financieros, no parece que estén pesando demasiado. Lo que Trump quisiera es poner en marcha esta agenda de recortes de impuestos, pero lo que sí que es cierto es que de momento no están siendo lo más importante que esté gestionando el gabinete económico de Trump. Ahora mismo se sigue en marcha con los aranceles y una de las preocupaciones que existe para poner en marcha estos recortes de impuestos es que coincida con un grave deterioro de la economía y sea muchísimo más difícil de justificar. Y para terminar, brevemente, para ambos, ya pasaron 100 días. Cuando pasen otros 100 días de Trump en la presidencia, ya vamos a empezar a mirar las elecciones de mitad de mandato. Importantes elecciones, ya mencionaba José, la baja en la popularidad según las encuestas. ¿Qué es lo que hay que mirar en los próximos 100 días, José? Sí, ante el malestar sobre los aranceles y también alrededor de la forma de ejercer el poder por parte de Donald Trump en Estados Unidos, yo creo que lo importante aquí será mirar si la oposición demócrata logra capitalizar de alguna manera este descontento. Esto porque lo que hemos visto en los meses pasados es una falta de imaginación para generar un liderazgo por parte de los demócratas y así capitalizar eventualmente hacia el futuro la caída de Trump. Hay que decir que en estos momentos se han visto algunos mítines de figuras del progresismo como Bernie Sanders o la congresista Alexandria Ocasio-Cortez alrededor del país, juntando distintos niveles de participación con mucho entusiasmo, y también se ha visto en algunas reuniones de los congresistas republicanos mucho enojo por parte de sus bases. Esto, sin embargo, no garantiza un éxito electoral de los demócratas, y la pregunta aquí es: ¿cuál es la estrategia que se debe seguir? ¿Una confrontación directa en palmo a palmo en cada una de las áreas, o se tiene que girar hacia el centro en algunos temas que, de acuerdo con algunos moderados, debería seguir más el Partido Demócrata, como el tema migratorio por parte del liderazgo de ese partido? Ana Nieto, ¿qué es lo que hay que mirar en los próximos 100 días del mandato de Trump? Yo creo que desde el punto de vista económico hay que estar muy pendiente de la evolución de la inflación. Estas expectativas inflacionarias no son buenas por parte de los consumidores, y si se manifiesta finalmente porque los aranceles están llegando y de hecho empieza a notarse y empieza a subir la inflación, esto puede generar muchísimo descontento entre los consumidores, puede generar muchísimo descontento incluso también entre los inversionistas, que están viendo cómo se van a dañar los márgenes de las empresas en los mercados y cómo puede esto también ser perjudicial para las evoluciones de las compañías en Wall Street. La promesa económica de Trump era rebajar la inflación, y los aranceles van a hacer justamente lo contrario. Por otro lado, la respuesta de los mercados no solamente a la inflación, lo que pueda hacer la Reserva Federal en cuanto a ello, y lo que pueda y cómo se vaya a vender también los recortes fiscales, esta respuesta de los mercados también va a ser muy importante. Va a ser importante no solamente para los consumidores, que tienen en muy buena medida parte de sus planes de pensiones invertidos en los mercados, sino también porque puede dañar, puede erosionar esa imagen de la que hablabas de Trump como gran gestor económico. Si los mercados siguen hacia la baja, esta imagen va a ser muy difícil que se sostenga de momento durante otros 100 días o el tiempo que sea. 100 días de Trump, 100 días en los que apenas hablamos de otro tema. Muchísimas gracias. Como siempre, muy temprano en Estados Unidos, en Washington, José Díaz Briceño, en Nueva York. Ana Nieto, hasta la próxima.